Buenas noches a todos. ¿Me están escuchando? Por favor, me confirman. ¿Me escuchan bien? Hola. Sí, profe, buenas noches. Bueno, buenas noches. Bueno, se conectaron aproximadamente 12 estudiantes. Entonces, le doy la bienvenida a los 12 estudiantes de la asignatura de Estadística Descriptiva del programa de Administración de Empresas, hoy, viernes 3 de julio del 2020. Bueno, hemos dicho que esta clase o el espacio que íbamos a abrir el día de hoy era para aclarar algunas dudas, algunas inquietudes con respecto a lo que va a quedar pendiente para el parcial. Entonces, la idea es que igual, independientemente de qué hagamos, la idea es que hagamos, a ver, les comento, la idea es que usemos estas 2 horas para trabajar algunas dudas que hayan nacido o que tengan dentro de los talleres que les he venido dejando, para aclararlas. A raíz de la resolución que saca la rectoría, el consejo académico, pues le corre a uno el tema y toda esta cuestión, pues pondría a consideración de ustedes hacer o no hacer el parcial el día martes. ¿Sí? Haríamos el parcial el día martes, como estaba programado, o si ustedes desean, pues lo aplazaríamos y arrancaríamos directamente con las exposiciones para este martes. Entonces tendríamos martes exposición y el día viernes tendríamos nuevamente exposición. Entonces la idea es ir sacando las exposiciones en estos días mientras, digamos, nos dan plazos ya para poder volver a sacar para hacer el parcial. No sé qué les parezca, o si ustedes consideran que hagamos el parcial el día martes, hacemos el parcial el día martes. Los escucho, cuéntenme qué piensan o Buenas qué noches, hacemos. profe. Buenas noches. Profe, pues yo pienso que, pues, según la resolución pues según lo que estamos viviendo, deberíamos, pues, plantearlo del parcial, eh, esperando que los demás compañeros o los 3 o 4 compañeros creo que hacen falta, que no se han podido conectar, pues tengan esa posibilidad de hacerlo. Pienso para mí que deberíamos esperarlos, ¿no? Igual vamos a adelantar con las exposiciones, con eso sí no me voy a atrasar. O sea, independientemente de lo que sea las exposiciones, hay que sacarlas. Y es que en 3 semanas, eso implicaría, porque yo les voy a decir una cosa, muchachos, si no, no hay ningún problema. Yo adelanto tema de aquí hasta la sexta semana y hago un solo parcial de todos los temas. Y pues obviamente, pues ahí yo creo que los únicos de una u otra manera sacrificados van a ser los estudiantes. O sea, yo pienso que la manera no es esa, la manera no es aplazar y aplazar y aplazar. Yo pienso que los que pronto por alguna o por X y razón no se han podido presentar, van a tener la posibilidad de presentar sus trabajos y presentar sus actividades al momento que se puedan presentar, ¿sí? Pero me parece injusto de que en cierta medida de 32, 30, ¿qué? Perdón, aquí tengo 28 estudiantes, están trabajando 24 y hay 4 pues que no están, y al final pues los únicos sacrificados van a ser esos otros 24, pues que de una u otra manera yo voy a tener que en 2 o 3 semanas sacar las notas que hacen falta. Entonces, pues por mí no habría ningún problema en aplazar el parcial, pero el tema de las exposiciones sí no tiene negociación. Hay que adelantar las exposiciones. La exposición es un trabajo que ya están unos grupos organizados, y pues si las personas de aquí a esas otras semanas se presentan, pues ahí habrá otro espacio para que se vinculen a algún grupo, o les pondré otra exposición para que la hagan. Yo creo que en eso no habría ningún inconveniente, para que lo tengamos claro, porque es que de todas formas, pues también nos parece una falta de respeto con nosotros los profes, porque hemos venido estructurando y organizando un montón de cosas. Y me parece que, que porque haya estudiantes poquitos, digamos 2 o 3, 33 o 28 o 25, tengan que estar sacrificándose en cierta medida por los 2 o 3 estudiantes que por X o Y razón no se van a poder conectar o que no han tomado decisión. Mire, yo les he enviado por todos los medios posibles comunicación. Tengo los 2 grupos. En este grupo es en el único que no se han comunicado conmigo 3 estudiantes. No sé si por correo, vía telefónica, por WhatsApp, lo he hecho por todos los medios. Entonces, independientemente de que se puedan o no se puedan conectar, no podemos atrasar todo el proceso de las clases simplemente porque ellos no van a llegar. Y cuando lleguen, si llega el momento de que lleguen, pues créanme que yo le voy a dar todas las oportunidades
Aparte de que las clases están grabadas tanto en la plataforma como en Facebook, o sea que va a tener toda la posibilidad de adelantarse y yo le voy a dejar presentar los trabajos a esas personas que por X o Y razón no estuvieron en las clases, ¿sí? Pero sí me parece que en cierta medida nos toca a nosotros tratar de agilizar. Entonces, mi propuesta sería, el martes no hagamos parcial, ¿cierto? Y vamos a hacer lo que es esta semana, la próxima semana, perdón, exposiciones. Si logramos salir la próxima semana de las exposiciones, miraremos entonces para la otra a ver qué, porque ya la otra es la quinta, o sea, mentiras, la otra ya sería la sexta semana. Recuerden que estamos en la cuarta semana de clases. ¿Sí? Yo realmente debía haber hecho esto esta semana, pero pues con la facilidad de que ustedes vayan, digamos, le queden bien claros los conceptos y demás, la idea sería entonces adelantar las exposiciones que efectivamente van a tener nota, porque apenas vayan exponiendo cada grupo van teniendo nota, y si de aquí a la sexta semana, que sería la siguiente, la próxima, o sea, la próxima sería la quinta y la sexta, en esa sexta estaríamos programando nosotros el parcial. Digamos, yo pensaría que esa sería como lo más factible. Y si de aquí a la sexta semana no se ha conectado, no se han logrado conectar las otras personas, yo la verdad no creo que se conecten más. ¿Sí? O sea, creo que en este grupo han venido trabajando aproximadamente 24 estudiantes muy juiciosos, entonces yo consideraría que esos 24 serían los con los que en cierta medida hasta el momento se está trabajando. En el otro grupo, que son 38, ya se me conectaron absolutamente todos y están trabajando. Entonces, yo pensaría que podríamos dejarlo así. No hagamos parcial el martes, pero arrancamos con las exposiciones el día martes. ¿Sí? Entonces tendríamos el tema de que arrancamos el martes las exposiciones, martes y viernes exposiciones, y miraríamos para la sexta semana cómo lo programamos. Porque es que si no me tocaría adelantar tema y al final pues yo lo único que voy a hacer es hacer un único parcial y esas dos notas dejarla. En vez de tener dos notas, dejo una sola nota. ¿Sí? Entonces me quedan, porque al fin y al cabo nosotros también nos exigen entregar notas y demás. No sé qué les parezca ahí en ese sentido, los escucho. Pues, profe, o sea, habiendo las garantías para el resto de compañeros o para los compañeros que hacen falta, eh, creo que es lo más conveniente. Pues para mí está bien así. ¿Sí? El resto. Profe, y dentro de ese, digamos, dentro del parcial entraría el tema visto hasta, mejor dicho, hasta ahora, hasta aquí nada más. Si Si lo lo hacemos hacemos, como si lo dice. hacemos después de las exposiciones, sí. ¿Sí? Pero si me piden otra semana más, todo lo que yo vaya metiendo de tema de más va a aparecer. O sea, todo lo que yo vaya metiendo de tema, o sea, hasta ahorita el parcial va hasta el tema que hemos visto, que son medidas de tendencia central, medidas de variación, medidas de posición, ¿cierto? Tanto para datos sin agrupar como para datos agrupados. Y el día, ¿qué es? Y si llegase al caso y ustedes dicen no, no queremos hacer parcial, entonces la semana 6 yo arrancaría a dictar probabilidad, todo lo que tiene que ver con probabilidad, que es el segundo tema, y todo lo que vea yo en eso de probabilidad, porque según eso tendríamos que hacer evaluación en la séptima semana. Entonces ya en la séptima semana ya abarcaríamos varias normas de probabilidad, todo eso entraría en el parcial. ¿Sí? Entonces esa es como la condición que yo pondría. Obviamente que el parcial pues tiene su complejidad, porque, digamos, ¿yo por qué lo digo? Lo digo porque es que cuando usted tiene tanto tema, inclusive a ustedes mismos para poder estudiar, ya con todo esto es complicado, ¿sí? Porque tienen que estudiar terminología, tienen que estudiar medidas de tendencia central para datos agrupados y para datos sin agrupar, tendrían que, o sea, al fin y al cabo va a ser, hay bastante tema, ¿sí? Y eso que las gráficas no las meto dentro de los parciales porque las gráficas van a tener pues su nota de la exposición, ¿sí? Pero, por ejemplo, ya lo que tiene que ver con temas de probabilidad, que es el segundo tema, todo lo que son normas de probabilidades, probabilidad simple, probabilidad condicional, todo lo que es teorema de Bayes, todo ese tipo de cosas entrarían y pues ya sería muchísimo tema y los únicos que van a salir sacrificados en ese sentido serían ustedes. Y pues le damos el plazo a la gente también. Yo creo que si ya esta semana no se ha conectado nadie, significa que es que no van a continuar con el curso o que de una u otra manera lo piensan cancelar, porque recuerden que ya tienen plazo de cancelar este curso hasta la 12ª semana, según la nueva reforma que se le hizo al reglamento estudiantil. Entonces, digamos que, pues, que ya más facilidades no creo que se puedan dar. Entonces, pues como por brindar un espacio de tiempo,
dejaríamos la próxima semana, que es ya la semana 5, para las sustentaciones de las exposiciones, ¿cierto? A cada uno le correspondió, yo ahí les dividí los grupos y ya pues me imagino que cada uno se estará organizando con respecto a ese tema. Entonces, la idea es que el martes arranquemos con las exposiciones, son 15 minutos por grupo, o sea que estaríamos abarcando aproximadamente, no sé, 4 o 5 grupos por clase y, pues estaríamos terminando en 2 clases y media más o menos, o sea, más o menos a mitad de la semana sexta, cosa que ya tendríamos el tiempo para el otro parcial. Entonces, me parece que esa sería como la mejor propuesta. Si alguien tiene alguna otra o si no está de acuerdo con ella, me comentan, ¿sí? O lo comentan ahí, aquí en el grupo. Ustedes dirán. Profe, pues yo creo que pues lo más conveniente sería hacer, digamos, el primer parcial hasta el tema de hoy. Entonces, pues ya pues hablando por mí, me parece bien como usted sugirió. No sé qué dicen mis demás compañeros. Bueno, Lorena escribe aquí, no, perdón, Lorna, yo siempre leo. Lorna escribe que después de la exposición es el parcial, listo. Vale, vale. Entonces, si alguien más no tiene alguna, bueno, digamos, alguna objeción o tiene alguna crítica con respecto al tema, lo puede decir de una vez. Si no, pues damos por visto ese tema. Se conectaron aproximadamente 12 personas. Yo sé que fue porque la clase del día de hoy la habíamos cuadrado para el tema de dudas e inquietudes. Supongo que el resto, los casi 10, 12 estudiantes que no se conectaron el día de hoy, me imagino que es porque ellos ya están duchos en el tema, entonces pues no necesitan alguna aclaración o aclarar dudas, no importa. En cierta medida lo digo porque lograríamos que pues igual la clase va a quedar guardada y si se tiene alguna inquietud o alguna duda, pues ahí va a quedar. Entonces, quedamos así, muchachos, quedamos entonces que el día martes, señor. Yo quería preguntar algo de paso con respecto a lo del parcial. Usted dice que todo lo que veamos de aquí hasta que hagamos el parcial, pues se mete en el parcial. Entonces eso quiere decir de que las exposiciones, o sea, las clases que vamos a tener de aquí hasta el parcial, la clase del martes y la clase del viernes, ¿van a ser meramente las exposiciones o usted va a dar algún tema? No, De no, no, pronto usted diga, no, las exposiciones entran en el parcial, porque si no, las no, exposiciones no entran, las exposiciones no entran, porque las exposiciones van a ser sus clases. ¿Sí me entiende? O sea, las exposiciones van a estar en clase y van a hacer su nota. O sea, dependiendo cómo le haya ido a usted en la exposición, pues va a tener una nota. Lo que pasa es que yo lo que sí hago, y a mí de pronto se me había olvidado comentarles, es que, digamos, si están haciendo una exposición y se me da por preguntarle algo al grupo, yo le pregunto. Y eso puede que le ayude o puede que les mejore la nota. Pero también puedo coger a cualquiera del grupo y decirle, bueno, cuéntenos sobre la exposición tal cosa. Y si la persona no contesta, pues le baja al grupo. ¿Pero a cuál grupo? Pues al grupo que está representando la persona a la cual yo le pregunto. Por eso yo tengo anotados los grupos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, estás poniendo, no sé, aquí los que han escrito, está exponiendo Lisbeth, exponiendo Dayana, Andrea y Lornas, pongamos, están exponiendo. Y resulta que yo le pregunto a Joseph, cuéntame esa variable, esa gráfica, ¿para qué tipo de variables puede servir? Y Joseph no contesta. Entonces, ¿qué pasa? Yo le pongo un negativo a Joseph, lo que significa que le pongo un negativo a la exposición o al grupo de Joseph. ¿Sí? O sea, ¿qué significa? Que le baja la nota ya, de primerazo le está bajando la nota al grupo. O sea, yo voy interactuando con lo que ustedes van exponiendo y con los otros grupos, porque la idea es que ustedes vayan prestando atención a la exposición, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, si yo se contestó bien, entonces le voy poniendo un más, pero no se lo pongo al grupo de Joseph, le pongo el más, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que ya tiene un puntico extra, así no hayan expuesto, o si ya expusieron la misma. Lo que pasa es que yo pongo la nota y pongo unos más y unos menos, ¿sí? En un formatico que yo tengo. Y entonces yo, aparte, cuando termina la exposición, yo hago algunas preguntas, así al azar. Cojo fulanito tal, trato inclusive de cogerlos a todos.
para que no digan que, es que yo sé desde el grupo tal y le pregunté solo a él. No, le voy a preguntar a todos los del grupo en diferentes posiciones y pues cada grupo va a ser responsable si contesta bien o contesta mal y al final pues la nota va a ser reflejada para el grupo, porque yo le voy a poner en la nota la exposición, ¿sí? Entonces, eso tiene que quedar claro para que no esperemos que el grupo que le toca exponer exponga y el resto se quede callado o se quede haciendo otro tipo de cosas, no estando pendiente de la exposición y quede como vacío, no. Lo que yo hago es que la idea es que todo el mundo esté muy pendiente de sus compañeros, porque como yo merezco respeto para que ustedes me escuchen, ¿cierto? Sus compañeros también merecen el mismo respeto por parte mía como por parte de ustedes. ¿Sí? Entonces, cuando yo eso, lo hago lo mismo en clase, exactamente lo mismo. Yo en clase a veces están exponiendo y yo llego y al azar cojo un nombre y le digo, fulanito, por favor, dígame tal cosa. Y tiene que ser una pregunta con respecto a la exposición que acaba de pasar. Ahí es donde yo estoy evaluando tanto a los expositores como a las personas que están pendientes de la exposición. ¿De acuerdo? Y esa ya es la nota. Entonces, yo, Sí, profe. ¿para qué la evalúo nuevamente en el parcial? No, yo lo que hablo es que, por ejemplo, si ustedes en la semana 6, que prácticamente estaríamos haciendo el parcial, ya la última semana de plazo supuestamente para sacar notas, yo no hago parcial esa fecha porque ustedes dicen, no, profe, no hagamos parcial esta fecha. Le digo, listo, yo adelanto tema. Y adelanto el tema y al momento que ustedes decidan que hagamos el parcial, pues entra el tema que adelantemos. Pero las exposiciones no entran. ¿Listo? Para que quede claro. Sí, profe, sí queda claro. Yo lo que quería llegar con eso es que quería hacer una propuesta pues para todos los compañeros de paso. Si esta semana se van a hacer las exposiciones, entonces quiere decir de que va a pasar más tiempo para que no se nos olviden los temas o algo así que vaya a entrar en el parcial. Por lo menos para mí, yo prefiero que el parcial se haga el martes, porque yo tengo sábado, domingo y el lunes para estudiar para el parcial. Y a mí me parece como más chévere así. Y si el parcial la exposición va a ser el viernes en adelante, pues el viernes se tiene como más tiempo para presentarla sea un viernes o sacar más tiempo el sábado y el domingo para hacer preparar la exposición el viernes. Y me parece como que, a mí por lo menos me parece mejor entonces el parcial se hiciera el martes, pero pues no sé los demás compañeros. Pues Pues es algo complicado porque realmente no estamos todos pues para tomar una decisión. Además, teniendo en cuenta con todo lo que ha pasado y pues la propuesta del profesor es lo más conveniente para mí. Bueno, entonces una de las propuestas es, pongamos, igual, mira, con el tema de que no estemos todos, creo que es responsabilidad de los que lleguen a clase, porque ya hay más o menos 22 estudiantes que han estado participando y pues que hoy no se hayan no hayan llegado a la clase, creo, y estoy casi seguro que es por el tema de que hoy era dudas e inquietudes, no era tema como específico. Sí, porque acuérdense que yo les había dicho que adelantábamos, era en dudas, inquietudes, esta era la clase. Yo creo que la mayoría no participó fue porque, pues me imagino que debe tener ya todo muy claro, pero pues obviamente, como dijo un amigo, como pasa en el Congreso, pues cuando los congresistas no van, pues se aprueban las normas, se aprueban las leyes. Eso pasa aquí también, con la gente que está juiciosa en clase. Si ustedes aprueban que se haga el día martes, yo tengo la evidencia de que los que estaban en clase, los que estuvieron juiciosos en clase, pueden participar. Con los que no están porque no han podido conectarse, no se preocupen, muchachos. Si a mí esta semana se me conecta un muchacho que dijo, profe, yo no tenía ni WhatsApp, no tenía nada, hasta ahora me puede conectar, ¿qué tengo que hacer? Mire, yo les voy a dar la misma posibilidad que tuvieron ustedes, o sea, le voy a dar el tiempo para que él pueda presentar los talleres y para que él pueda presentar el parcial y para que él pueda presentar su exposición. O sea, yo creo que en ese caso los que más tenemos que tener responsabilidad con ese tema somos nosotros los profesores, ¿sí? Eso sí, mire, aquí y queda grabado como lo pongo acá, y es que si un estudiante llega, ya sea la próxima semana o dentro de una semana, inclusive que llegase después de la sexta semana, llegase a la séptima, yo fui estudiante y sé que es ese tema, entonces por eso les digo
que yo le voy a dar el tiempo necesario a esa persona para que él presente trabajos, para que él presente los talleres, para que él presente la evaluación en sus tiempos, ¿sí? Como por ejemplo cuando un estudiante por alguna razón no llega a un parcial, pues se le hace un supletorio. Entonces es la misma cuestión, aparte de que él va a tener la posibilidad de verlos, yo le voy a comentar dónde están los videos, le voy a pasar los links de los videos para que él pueda adelantarse de las clases y cualquier duda o inquietud siempre van a tener disponibilidad mía. Pero pues eso sí ya es decisión de los que están aquí en que se conectaron el día de hoy. Entonces, hay dos propuestas. La mía es hacer exposiciones de aquí hasta donde nos den las exposiciones, porque puede que nos den martes, viernes, inclusive nos den el próximo martes, ¿cierto? Y después el parcial. O hay una que es la propuesta de Joseph, que es hacer el parcial ahorita el martes y después el viernes arrancar con las exposiciones. Entonces, cualquiera de las dos que ustedes acepten, yo no tengo ningún inconveniente, ¿sí? Entonces, hagamos una cosa para que esto sea un poquito más democrático. Entonces, para no ponernos a pelear con uno con otro de qué piensa o qué no piensa, pues poner si quieren en los comentarios, poner si están de acuerdo con la propuesta de Joseph, ¿cierto? Que es de hacer el parcial el día martes y después las exposiciones, o hacer la mía, que es hacer las exposiciones y después el parcial. El tema va a ser exactamente el mismo, a menos de que de pronto ustedes se les dé por decirme que no hagamos parcial esa fecha, que ya les expliqué cómo va a ser la metodología. Entonces, les voy a pedir el favor que escriban ahí cada uno su voto, para que eso quede claro ahí. Yo voto por, o si alguien tiene otra propuesta, pues que de una vez la diga, ¿listo? Para que arranquemos ya con lo que hay que hacer. ¿Listo, muchachos? Entonces, los leo a ver cómo vamos. Ya. Profe, buenas noches. Lo que pasa es que hasta ahora llegué y no escuché las propuestas. ¿Me podría decir cuáles son? Qué pena. Vale, Wilson, no hay ningún problema. Mira, la propuesta de Joseph es que hagamos el parcial el día martes, común y corriente, que como lo habíamos tenido programado, y el día viernes arranquemos las exposiciones, ¿sí? Lo hacemos por el tema de la nueva resolución que sacó la Vicerrectoría Académica con lo del tema de la saca de notas, pero pues yo estoy hablando digamos, con las directivas y me comentan pues que eso también tiene que ser un acuerdo entre los estudiantes y el más posibilidades de presentar los trabajos y demás, ¿sí? Joseph dice eso, Joseph dice que pues por el tema del tiempo y todo ese cuento que sería mejor que hiciéramos el parcial el día martes para que no los temas no se quedaran, se echaran al refrigerador y que pasáramos después las exposiciones. Mi propuesta es que hagamos exposiciones el día martes, el día viernes, arranquemos exposiciones y dejemos el parcial para después de las exposiciones, ¿sí? Obviamente con una condición y es que el parcial va a depender del tiempo en el que ustedes digan que se haga. Si ustedes me dicen a mí, profe, terminamos las exposiciones y no hemos terminado la sexta semana, ustedes me dicen, no, profe, la norma dice que no se puede, entonces dejémoslo hasta la séptima. Entonces yo le digo, listo, pero yo tengo que hacer clase, entonces lo que yo voy a hacer es adelantar el tema, entrar a ver lo que es el siguiente tema, que es de probabilidad, y el parcial, pues ese tema de probabilidad entraría, solo siempre y cuando no se haga el parcial después de las exposiciones. Si se hace exactamente después de las exposiciones, cuando se acabe la última exposición, la siguiente clase sería la del parcial, entonces entrarían los temas los mismos que si la hiciéramos el martes. ¿Sí? Esas son las dos propuestas, la que tiene Joseph y la que tengo yo. Entonces, los invito pues que en el chat coloque cada uno a conciencia pues la que crea que más le parece o la que más le convenga, porque de todas formas por eso están acá. ¿Listo? Entonces, bueno. Bueno, Joseph lleva un voto, yo llevo 2 votos. ¿Y el resto? 3, 3, 2, 4, 2. 5, profe. 5, sí, acabé. 5, 5, 6, 6, 3. Van. ¿El resto? No te entiendo, Juan. ¿Cómo así que no da mucha retroalimentación las exposiciones? Ah, nos da. Nos da mucha... o sea que
¿Las exposiciones les van a ayudar? Sí, puede ser. Puede ser una buena herramienta porque vamos a ver qué tipo de variables se manejan en cada una. Sí, puede ser también una posibilidad de apoyo también. Entonces, ¿de resto nadie más? ¿Estamos ahí? Bueno. ¿Alguien falta por tomar partido en este tema? Faltan algunos compañeros, profe, pero yo veo que ya somos mayoría. Bueno, listo. Entonces, hagamos eso, muchachos. Entonces, quedemos así. Vamos a dejar, ahí yo precisamente estoy grabando los comentarios de ustedes para que quede constancia de que, pues, de que fue decisión del grupo. Igual, de una u otra manera, nos estamos acoplando un poco a la norma, también como por no pasar por encima de la norma, y pues darle más tiempo de pronto a los estudiantes que no se han podido vincular, como para que al menos entren a las exposiciones. Igual las exposiciones van a quedar grabadas. ¿Cuáles son las condiciones de la exposición? Ese día, como cualquier exposición, hay que estar en cierta medida preparados para la exposición. Las personas que exponen tienen que estar con su cámara activa, ¿sí? Tienen que estar con la presentación, ya debieron haberse repartido, digamos, sus roles, sus papeles, en qué momento cada uno va. Eso es muy fácil en cierta medida de que alguien se encarga de hacer la presentación y cada uno va suministrando información, bueno, y demás. Eso ya, los detalles los podemos cuadrar por WhatsApp. El que tenga dudas o inquietudes me puede escribir por el WhatsApp. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí, pues ya quedando eso claro, quisiera escucharlos si tienen alguna duda que aclaremos, si les quedó alguna inquietud con respecto a los trabajos que hemos hecho, a los talleres, a lo que ustedes han venido estudiando, pues los escucho a ver qué y tratamos de ir aclarando dudas o inquietudes. Dayana. Bueno, pues digamos, de dudas que tengas es como la interpretación, que pues no me quedó muy clara de las, espérate, medida, varianza. De pronto de la interpretación un poquito más de la varianza de ecuación estándar y coeficiente de variación. No más. Bueno, listo. Entonces, espérenme un segundito ya. Aquí estoy compartiendo esto. Espérenme, saco acá mi lápiz. Bueno, entonces. Buena esa pregunta. Están viendo en mi pantalla, ¿cierto? Entonces, les comparto. Sí, pero... Vale. Entonces aquí les voy a mostrar, les voy a mostrar acá, bueno, acá está explicando esto, espérenme un segundito. Este es de, estaba trabajándolo aquí aparte. Estadística descriptiva, bueno. Para seguir aquí con los apuntes, que acá están los grupos. Listo. Entonces, hablamos de la varianza. Recuerden que la varianza está por S al cuadrado o por sigma al cuadrado. Esto depende de este será la de la muestra y este será la de la población, ¿cierto? Entonces esto va a ser de la muestra y esta será de la población, ¿cierto? Pero pues en cierta medida la interpretación siempre es exactamente la misma. Cuando yo les decía, cuando estamos hablando de interpretar información, lo hacemos ya con una función general. Ya no hablamos, por ejemplo, si estamos trabajando con una muestra y la muestra es de 50, por ejemplo, yo ya no digo de los 50 datos, no, ya lo generalizo, porque se supone que la información que usted obtiene, no importa si son 50, si son 60, si son 70, si son 1000, si son 2000, no importa la cantidad, ¿cierto? Cuando usted concluye, ya lo concluye suponiendo que eso sucede en todo lado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, des en cuenta que cuando nosotros estamos trabajando votaciones, usted llega y le dicen que el presidente va a ser elegido con el 54%, un ejemplo. Y entonces usted dice el 54%, significa que la mitad, un poquito más de la mitad del país irá a votar, o bueno, un poquito más de la mitad de las personas que son aptas para votar o que votan, elegirán el presidente. Pero entonces usted entra en un conflicto es cuando mira la ficha técnica, porque la ficha técnica aparece que la encuesta se le hizo a 2.500 personas o a 2.000 personas. Entonces usted dice, no, pero es que son 2.000 personas. No, porque es que se supone que esas 2.000 personas
si el estudio está bien hecho y se hace un buen estudio estadístico, esas 2.000 personas van a representar al caudal electoral o a las personas que posiblemente van a votar, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa en estos casos. Cuando nosotros sacamos cualquier medida o cualquier estimador o parámetro, no importa si es la media, la mediana, la moda, si es la varianza, si es la desviación estándar, si es el coeficiente de variación, si es un cuartil, un percentil, un decil. Lo importante es que la conclusión tiene que estar recogiendo ya a toda la mayoría. Entonces, recuerden que la varianza es el cuadrado, ¿cierto? ¿Es el cuadrado de quién? Del promedio de las distancias, o sea, es saber qué distancia hay de un punto a un punto, o sea, de un punto A a un punto B, pero en este caso ese punto A que yo voy a referir, siempre lo referimos con la media, ¿no? Entonces, la media con respecto a un punto A, la media con respecto a un punto C, la media con respecto a un punto F, o así, no importa qué punto realmente sea, Z, por ejemplo, lo que yo necesito calcular es qué distancias hay entre cada una de ellas, ¿cierto? Recuerden que les decía pilas porque la distancia siempre tiene que ser positiva, y si yo tengo que hacer diferencias entre la media y alguno de los datos, pues resulta que puede que me den datos negativos, entonces lo primero que tengo que hacer es elevarlos al cuadrado, por eso sale la varianza. Y lo que yo tengo que ver aquí es que esto que estoy calculando acá es un promedio. Un promedio. Por lo tanto, ¿qué es la varianza? Pues la varianza va a ser el promedio del cuadrado de las distancias con respecto a la media. ¿Cierto? Eso realmente es el concepto de la varianza. O sea, ¿qué significa que o sea, yo no la puedo interpretar, o yo puedo decir, por ejemplo, un ejemplo, si digamos acá me da, estamos trabajando el ejemplo anterior, el de la presión diastólica, o trabajemos con el taller que yo les puse a ustedes, que hablaba sobre el tiempo promedio, ¿se acuerdan? El tiempo que se demoran en contestar una solicitud, creo que se trataba de eso. Entonces, yo sacaba la varianza y yo digo que el promedio del tiempo, ¿cierto? En que la empresa tal, bueno, ahí, perdón, me hizo falta una parte. El promedio, ahí que sería el cuadrado del promedio, porque aquí cambia el orden dependiendo cómo lo haga en el contexto. El cuadrado del promedio del tiempo que emplea la empresa tal en dar respuesta a una solicitud es de, y entonces aquí ya me dirán, es de 2 días, un ejemplo, ¿sí? Porque eso es lo que le va a dar, o de 16 días, pero eso depende del contexto que estamos trabajando, ¿cierto? O sea, depende del contexto. Por ejemplo, si hablábamos de la presión diastólica, ¿cierto? Cuando hablábamos de la presión diastólica, decíamos, por ejemplo, que la varianza, si yo no estoy mal, voy a abrirlo acá un momentico para que ustedes vean la interpretación de la varianza, del ejercicio que nosotros estábamos trabajando. Entonces, espérenme aquí. Abro por acá un momentico. Entonces, aquí en este que habíamos sacado nosotros, recuerden que habíamos calculado acá la varianza. Y entonces, mire que la varianza me daba 200 y pico, ¿cierto? Pero me daba 200,2889 mililitros de mercurio elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que decir ahí? Entonces, yo puedo decir es el cuadrado, puedo decir el promedio cuadrado o el cuadrado del promedio de las distancias, ¿cierto? El cuadrado del promedio de las distancias con respecto a la media es igual a 202,2889 mililitros de mercurio elevado al cuadrado. Listo, yo ya sé que eso es la varianza. ¿Sí? Eso no tiene más, hay que meterle más tiempo, porque estoy metiendo tanto lo que es el promedio como el contexto del ejercicio. O puedo decir lo siguiente, puedo decir el cuadrado del promedio de las distancias con respecto a la media de la presión diastólica de los 30, ahí ya no digo de los 30 pilas,
de los hombres entre las edades de 30 y 40 años es de 202.2889 mililitros de mercurio elevado al cuadrado. ¿Sí ven? Entonces ya lo estoy poniendo con respecto a eso. Estoy diciendo qué distancia hay. ¿Sí? Esa es la varianza. Ahora miremos cómo interpretamos la desviación estándar, que en cierta medida es de las medidas de variación es una de las más importantes, porque esa sí me va a dar realmente el promedio de las distancias con respecto a la media. Entonces, ¿cómo va a hacer eso? Lo que yo puedo decir es que el promedio de distancia, el promedio de la distancia con respecto a la media, ¿sí? De la presión diastólica en hombres de 30 a 40 años es de 14.223 mililitros de mercurio. ¿Sí ven? O sea, ya estoy dando una conclusión general. Ya no estoy hablando de 30, porque ese era un error que ahorita les estaba diciendo. Yo ya no hablo de 30, hablo desde de que si yo estoy en una empresa, supongo que esa muestra va a representar a todos los hombres que trabajan en esa empresa. ¿Sí? Porque yo hice el estudio aleatorio, porque seleccioné las muestras de forma aleatoria, sin intervención, sin sesgo, sin que nadie me diga, tómemela a mí, o ese es mi amigo, yo la tomo. No, es porque salió seleccionado y al final ellos van a representar a toda la población. Entonces, lo que yo digo en ese caso, que se supone que es la desviación estándar, la interpretación sería, como les dije, entonces la interpretación sería el promedio de las distancias con respecto a la media de la presión diastólica en hombres de 30 a 40 años de edad es de 14.223 mililitros de mercurio. ¿Sí? Eso ya, ahí ya está la conclusión. ¿Sí se dan cuenta cómo yo la interpreté? Y sin decirme, y eso, cuando alguien escuche eso, ya inmediatamente debe decir, ah, mire, esa es la desviación estándar. Mientras que si en el otro, si la interpretación es la siguiente, si yo le digo, el cuadrado del promedio de las distancias con respecto a la media de la presión diastólica en hombres de 30 a 40 años de edad es de 202,2889 mililitros de mercurio elevado al cuadrado, ahí ya estoy hablando de la varianza, porque ya está implícito el cuadrado. Ahora miremos qué pasa con el coeficiente de variación. Recuerden que el coeficiente de variación, como las otras medidas que hemos trabajado, recuerden que lo que hace es, supongamos que esta es mi función, y estoy midiendo las distancias que hay. Aquí hay un punto, por acá hay otro punto, por acá hay otro punto, y así consecutivamente. ¿Cierto? Están ubicados de esa manera, para que lo entiendan. Y yo calculo la distancia que hay de aquí a acá, la distancia de aquí a acá, la distancia de acá a acá, y acá a acá, de aquí a aquí, y así consecutivamente, porque recuerden que esa es con respecto a la media. Y de ahí yo calculo un promedio. Entonces yo lo que necesito saber es, sabiendo ya el promedio de esas distancias, saber en qué tanto porcentaje están separados unos de un dato del otro. O sea, si aquí, por ejemplo, me da un ejemplo, me da, no sé, 10, y por acá me da 8, y por acá me da 9, entonces yo al final saco un promedio de estos datos, y ese promedio, ¿cierto? Va a ser la desviación estándar, el promedio como tal. Pero para yo realmente saber si esta distancia es larga, corta, muy poca, muy larga, lo que mejor lo puedo representar es con el porcentaje, ¿cierto? Usar el porcentaje. Y entonces lo que hace eso realmente es decirle, oiga, vea, muy fácil, para poder saber cuánto realmente está separado uno del otro en porcentajes, porque ahí yo puedo tomar decisiones, qué tanto porcentaje tiene. Si es un porcentaje muy alto, significa que los datos están demasiado dispersos, ¿sí? Si es un porcentaje muy alto. Si es un porcentaje bajito, significa que los datos están muy pegaditos. ¿Recuerdan cuando yo les hablaba de los zapatos y les ponía el ejemplo de los zapatos y el calzado, la talla del zapato? Y entonces yo les decía, ¿qué tal yo tenga en el grupo un ejemplo que un estudiante tiene un calza 34, por ejemplo? El otro calza 35, el otro calza 37, el otro calza 39, el otro calza 40, 41, 42, 43. Y resulta que todos están así como muy pegados a esos valores. Entonces yo digo, uy, no, y me da un coeficiente de variación, supongamos, de 60%. Entonces yo digo, uy, no, ¿y ahora qué hago? Pues me va a tocar pedir de todos los tamaños.
porque ese es el estudio, o sea, quiere decir que la mayoría va a estar así repartidos. Me voy a encontrar muchos clientes que pueden tener una talla muy pequeña o puedo encontrar unos clientes que tienen una talla muy grande, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, si la media, un ejemplo, la media a mí me dio, la media es X barra, ¿no? Para que no nos confundamos. La media X barra me dio que, la media era 38, un ejemplo, el calzado. Y resulta que el coeficiente de variación me da de un 10%, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que mire que los datos no están tan lejos del 38. O sea que hay una variación muy poquita, muy corta, ¿cierto? Entonces que yo voy a dejar el pedido entre los números 36, 37, 38, 39, por ahí 40. Y voy a dejar uno que otro con tallas más grandes, ¿sí? Concentrando lo que voy a vender, que son los zapatos que están en promedio 38, ¿cierto? Sabiendo que los calzados de las personas o de mis clientes o de mis posibles clientes no varía demasiado, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula? Pues simplemente con el porcentaje, eso le ayuda a tomar decisiones. ¿Y cómo lo interpreto? Fácil, pues simplemente digo, si por ejemplo fuera para el caso del anterior que tenemos aquí en el ejercicio de la presión, recuerden que el coeficiente me daba del 16%. ¿Qué significa? Que no están variando mucho las presiones. O sea, que no hay mucha gente que tenga una presión muy baja, ni hay mucha gente que tenga una presión muy alta, sino que digamos que todo está rodeándose en el promedio. ¿Cuánto es el promedio? Pues el promedio es la media, que es de 88.34. O sea que yo puedo decir que la presión está más o menos entre los 80 y los 90, digamos, o 85 y 90 mililitros de mercurio, porque no está variando tanto. Si se dan cuenta, solo está variando un 16%. Si ya, por ejemplo, me diera que el coeficiente de variación es como el 50%, entonces yo podría decir, uy, espere, aquí hay harta gente o que es hipertensa o que es supertensa, ¿cierto? Hiper, o sea, tiene una presión muy baja, ¿cierto? O que tiene una presión muy alta, ¿sí? Entonces aquí yo tengo que generar políticas para empezar a mirar a ver cómo atendemos a esas personas, porque esas personas son posibles empleados que pueden estar enfermos o que algún aspecto les está generando una presión alta. Bueno, no sé, eso habría que analizarlo y estudiarlo. Entonces, cuando yo voy a interpretar el coeficiente de variación, lo único que tengo que decir es, se puede observar que entre los hombres que tienen edades entre 30 y 40 años, su presión diastólica no varía en más de 16.10%, o tiene una variación del 16.10%. ¿Sí ven? O sea, es sencillo. Lo que pasa es que ustedes lo pueden ir argumentando de acuerdo a eso. Ustedes pueden decir al final, si ustedes quieren complementar, decir que se puede observar que no existe una mayor variabilidad, entonces los datos están muy ajustados o son homogéneos a la media, perdón. Son homogéneos a la media, o sea que si supongamos que la presión es de 88, una presión ideal, no sé, puede ser de 90, la presión ideal quiere decir que los empleados, la gran mayoría, tienen una buena presión o están bien de salud, ¿sí? Eso es como argumentación a lo que nosotros estamos trabajando. Eso ya va a depender de ustedes, pero realmente lo que me interesa a mí es cada uno de esos puntos, cómo se maneja, digamos, cómo se puede interpretar desde el contexto de cada uno de ellos, ¿sí? Así ya más o menos les dije cómo se interpretaba cada uno. ¿Entendiste ese detalle? Dayan. Sí, profe, muchísimas gracias. ¿Ya mejor? Sí. Vale. ¿Alguna otra inquietud con respecto a los temas? Muchachos, ¿no hay más? Profe, ¿podrías explicar en lo de datos agrupados y no agrupados? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo se utilizarían los datos agrupados y cuándo no? Bueno, ¿cuándo trabajamos datos agrupados? Cuando tenemos, digamos, muestras pequeñas. Cuando tenemos muestras pequeñas, un ejemplo, les voy a abrir aquí uno.
Un ejemplo es si yo tengo, el ejemplo que les ponía a ustedes de los calzados. Entonces yo aquí tengo 38 de calzado, tengo 39, supongamos que tengo una muestra de 10, entonces aquí 40, 35, uy, ¿qué pasó? 35, 40, 32, ¿cierto? 36, 39, 40, 41, 40, 36. Entonces, tengo estos 10 dáticos. Si ustedes se dan cuenta, des en cuenta que esto no varía. Entonces, por ejemplo, digamos, no varía, no, sino como que no hay repitencia en los datos. Por ejemplo, el 38 está una vez, el 39 está dos veces, el 35 está una vez, el 40 están dos veces, el 32 está una vez, el 36 está dos veces y no más, y el 41 que está una vez. ¿Qué sucede ahí? Que ahí no hay posibilidad de agruparlos. ¿Sí se dan cuenta? O sea, yo no los puedo agrupar. Entonces, esos datos simplemente se trabajan así. Ahora lo otro es que son poquitos. Son solo 10 datos. Yo puedo trabajar con 10 datos fácilmente, sacar la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, no tiene ningún problema. Puedo trabajar inclusive hasta con 20, inclusive con 30 datos, siempre y cuando, digamos, como que varíen, no varíen mucho, o sea, digamos, no haya mucha repitencia entre los datos. Pero, por ejemplo, si yo tengo este grupo de datos y hay 38 5, 39, hay 5 39, hay 7 35, hay 4 34, entonces usted ya empieza a ver que hay una acumulación. Entonces pasa lo que nos pasó con este ejercicio. Con el ejercicio que uno llega, que mirábamos acá, donde habían varios números que iban desde el 60 hasta el 120, pero que habían varios que se repetían. Entonces, por ejemplo, des en cuenta acá que el 70 se repite 3 veces, el 75 tantas veces, el 80 tantas veces, 85 tantas, el 90 tantas. Entonces, en ese caso, vale la pena es más bien agruparlos, ¿cierto? Coger y agruparlos. Entonces, cuando yo estoy trabajando, por ejemplo, ya cifras de 30 datos para arriba, ya no me sirve cogerlos de manera simple. Entonces los trabajo agrupados. ¿Listo? Trabajo agrupados. O por ejemplo que en un ejercicio les diga, tiene los siguientes datos, agrúpelos. ¿Sí? Entonces usted ya sabe que por defecto usted tiene que buscar la manera de agruparlos. ¿Listo? Entonces, cuando no trabaja datos agrupados, que es casi nunca, digamos casi nunca se trabajan los datos desagrupados, o sea, los que son así simples, es cuando usted tiene una muestra pequeñita. Digamos que usted le hizo una encuesta a 10 personas nomás, entonces ¿para qué los agrupa? Simplemente le saca los datos rápidamente y ya, o a 20 personas. Eso es como algo de que no hay necesidad de agruparlos, pero si ya le hizo a 30 o a 40 o a 60 o a 100, pues lo mejor es que los agrupe. ¿Para qué? Para que resuma, porque lo que hace la tabla de frecuencia al fin y al cabo es coger estos 30 datos que a mí ya, como yo les decía antes, a mí se me olvidan, yo ya no necesito y empiezo a trabajar es con esta información, porque aquí ya están, los 30 datos están aquí en 5 rayitas, en 6 intervalos, todos, y ya empiezo a interpretar cada uno y ahí puedo ir sacando información. Entonces, cuando yo necesite sacar, cuando tenga más de 30 datos, los trabajo agrupados. ¿Sí? Y cuando tenga poquitos datos, menos de 30, ya puedo yo trabajar, digamos, no necesariamente necesito agruparlos, sino como que los saco así y ya puedo sacarle los cálculos rápidamente, ya sea que los haga por Excel o que los haga a mano. ¿Sí? Eso es, digamos, como las formas de hacer esta. O la otra es que usted encuentre con que ya le dan la tabla y usted tiene que trabajar con la tabla. Entonces ahí, digamos, implícitamente ya está trabajando con datos agrupados, ¿no? Para que eso quede como claro, porque después, ¿listo? ¿Entendiste ese pedazo? Profe, Señora, digamos si de pronto se tiene, digamos le salieron 60 datos, supongamos, ¿no? sí. Y digamos que esos 60 datos ni se repiten mucho, y tienen poca frecuencia, entonces ahí cómo se trabajaría. Igual, se agrupan. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que, digamos, que la única condición para poderlos sin agrupar es que sean poquitos datos. Si ya son 60 datos y todos son diferentes, como tú tienes 60 datos diferentes,
todos, no hay uno que se parezca. No importa, ¿por qué? Porque cuando nosotros los agrupamos, recuerden que están dentro de un intervalo. Entonces, yo puedo tener entre un intervalo 10 datos y todos ser diferentes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eso se trabaja más, por ejemplo, cuando tenemos datos como decimales, con decimales, que de pronto yo tengo, está del 20 al 30, un ejemplo, pero está, por ejemplo, 20.84, 20.92, 20.35, 20. No sé qué, 20 tal, sí, o 21.89, 21.30, todos realmente son diferentes. Pero yo entre el 20 y el 23 puedo tener 10 datos y todos ser diferentes. Entonces ya los metí en un grupito, ¿cierto? En un dato agrupado. Del 22 al 24 tengo otros 15 daticos, así todos sean diferentes, solo varíen en milésimas, pero todos están ahí metidos. Entre el 24 y el 26, entre el 26 y, ¿sí me entiendes? Y puede que ninguno de los datos se parezca, pero si yo estoy trabajando con 60 datos, es muy complicado que yo me ponga cada uno, por ejemplo, ponte tú en la tarea que no tengas digamos, no tengas Excel, ¿cierto? Ni que tengas nada y tengas que hacer la operación, solo te den eso y tengas que hacer esa operación. Entonces usted dice, uy, no, pero ¿cómo va a hacer? Ya le saqué la media, bueno, los sumé todos los 60 y los dividí en 60. Listo. Y necesito mirar qué tanta dispersión hay. ¿Qué tendrías que hacer? Coger cada de esos valores y restarle la media y elevarlo al cuadrado. Coger cada uno de esos valores, o sea, tú tendrías que hacer 60 operaciones iguales, sumarlas todas y al final dividirlas por 60 menos 1 para poder hallar la desviación estándar. Y usted dice, uy, pucha, ¿y a qué horas termino? Se me va un cuaderno haciendo esas operaciones. Entonces, en ese caso, lo mejor es graficarlos en tablas de una vez. ¿Por qué? Porque las mismas tablas inclusive después van a servir para graficar, van a servir para hacer tablas de frecuencia, van a servir para, o sea, para muchas cosas. ¿Sí me entienden? Entonces, si yo estoy trabajando con más de 20 o 30 valores, lo mejor es simplifique la información, pásela a una tabla de frecuencias y empiece a trabajar con la tabla de frecuencias. ¿Te quedó claro? Sí, profe. Vale. Lorna, ¿tenías algo más que decir o bien, ya todo? ¿Entendiste? No, señor, ya entendí, gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? Bueno, entonces, como no hay más preguntas, cualquier cosa, cualquier inquietud que ustedes tengan, la trabajaríamos por WhatsApp, si tienen alguna otra inquietud, y pues daríamos por terminada la clase del día de hoy. ¿Listo? Entonces, quedamos así, muchachos. ¿No hay alguna otra duda, alguna otra inquietud que tengan? No. ¿O sí? No. Bueno. Entonces, muchísimas gracias, muchachos, por conectarse el día de hoy. En el transcurso de la noche les estaré compartiendo nuevamente la clase, o bueno, la grabación de la clase del día de hoy. Y por el WhatsApp, entonces, les estaré notificando a todo el grupo que el día martes arrancamos con las exposiciones para que se pongan juiciosos. ¿Listo? Ya ahorita les envío un mensaje para que, pues, los que no estuvieron acá en la clase, pues, se enteren de la noticia de que el día martes arrancamos con las exposiciones. ¿Listo? Entonces, que tengan una muy buena noche, que tengan un feliz fin de semana. Profe, Muchas qué gracias, pena. profe, igualmente. Profe, Señora, pues con respecto a los parámetros de las exposiciones, las diapositivas irían ya con su respectiva definición, sus gráficos, digamos algún ejercicio para mostrar en clase también. sí, yo les había comentado que la idea sería que trabajemos primero lo que es el concepto, una explicación completa de la gráfica, las características de la gráfica, por ejemplo, si la gráfica se usa para variables continuas, para variables discretas, para variables categóricas, ahí uno encuentra cantidad de información sobre cada una. La explicarían un ejercicio
para mirar cómo se construye, digamos, cómo se puede hacer la gráfica, qué más parámetros. Mire, aquí a mí me han gustado mucho las exposiciones de lo presencial porque a mí me han llevado, lo han hecho con bombas, lo han hecho, por ejemplo, los que tenían tallos y hojas hacían una fila, los que hacían diagramas de dispersión hacían un diagrama con papel higiénico y los datos eran cada uno de los estudiantes que estaba. Bueno, digamos que eso era muy bueno porque a uno se le queda más en la retentiva cuando las cosas no se vuelven tan formales como una presentación. Inclusive yo no les dejaba hacer presentación en diapositivas, sino lo que hacía era que les ponía, tenían que hacerlo en carteleras o en papel craft o en el papel que quisieran hacer alguna actividad y tenía que hacer una actividad en el salón con los estudiantes todos, hacer concursos, bueno, lo que consideraran ideal para que como que entrara mejor. En este caso, pues no tenemos la facilidad de estar con todo el grupo moviéndolo o haciéndole cosas, pero sí hay muchas herramientas tecnológicas que nos sirven. Si, por ejemplo, ustedes encontraron un software o encontraron una página donde usted le pone los datos y le construye la gráfica, ideal, chévere que nos la comparta a todos y chévere que nos explique cómo utilizarla. Esa puede ser una herramienta didáctica para utilizarla. O si usted quiere en el Excel y ya creó algún algoritmo en el Excel donde simplemente le dice ponga el rango aquí, ponga acá y ya le aparece la gráfica. Eso depende de la idea que ustedes quieran trabajar. Y al final, pues ustedes van a dejar un ejercicio, van a poner un ejercicio bien claro, bien coherente con respecto al tema que están trabajando, para que yo lo pueda subir tanto a la plataforma como a Facebook, para que los compañeros tengan eso como material y puedan ir desarrollando cada uno de las, digamos, como que se pongan a prueba de lo que ustedes les explican en la exposición, ellos lo puedan implementar y mirar a ver si de pronto encontraron alguna dificultad o qué tan difícil fue, porque una cosa es verla, cómo la construyen, y otra cosa es construirla uno mismo, ¿sí? Esto es muy importante porque a veces, yo me he dado cuenta muchas veces que se mete mucha información, se tienen muchos datos y al momento de que van a tratar de graficarlos y todo, no son capaces de graficarlo, aparte de interpretarlos, porque una cosa es crear una gráfica y otra cosa es interpretarla. Y esto es muy importante porque cuando ustedes pues digamos, ustedes todavía están muy jóvenes en el sentido de la universidad, no sé, habrá de tercero, cuarto, quinto semestre, pero ya, por ejemplo, cuando usted esté en séptimo, octavo, noveno, que esté pensando en hacer sus pruebas de CAES, sus pruebas de Saber Pro, que llaman Saber Pro es la que se llama ahorita lo antiguo CAES, todo ese tema del pensamiento matemático son gráficas y les van a aparecer gráficas en todo lado. Y entonces ahí les va a aparecer, según los datos que usted observa en la gráfica, interprete lo siguiente. Y si usted no sabe interpretar una gráfica, queda complicado. Entonces la idea es esa, la idea es que ustedes van a tener 15 minutos para idearse lo que puedan, o sea, lo que ustedes, si quieren conseguir alguna actividad de algún lado, si quieren, bueno, lo que ustedes consideren hacer, lo pueden hacer, ¿sí? Eso ya es imaginación de ustedes. La nota va a depender de lo creativos que puedan ser ustedes, ¿sí me entienden? Entonces, digamos que los parámetros como tal, no. Les voy a pasar el link de donde pueden descargar el PowerPoint oficial de la universidad para que lo trabajen todos con la misma plantilla de la universidad, que es como, tiene ya los logos de la universidad, que esa está, les voy a mostrar aquí, mire, ustedes entran aquí rápidamente a UPTC, esa está ahí para que la descarguen, es para que una vez lo sepan, entran aquí donde dice comunicaciones, parte superior, y aquí a mano derecha dice manual de identidad gráfica, miren, manual de identidad gráfica. Y cuando entran aquí a manual de identidad gráfica, aquí aparece manual de identidad gráfica, plantillas de publicidad e imagen institucional. Y entonces aquí encuentran, aquí dice, mire, dice plantilla para presentaciones institucionales. ¿Sí? La bajan, la descargan, ¿cierto? Yo ya la tengo por ahí de estar, eso lo descargan en un RAP y le dan simplemente a abrir. Y aquí ya les descarga la plantilla directamente que tiene los logos de la universidad como para que quede un poquito institucional y cada uno no use como una plantilla por aparte, ¿cierto? Entonces aquí viene la plantilla de presentación con los nombres y demás, y aquí ya vienen las otras plantillas que son las del tema o la temática que ustedes vayan a poner. Les voy a recomendar algo y es traten de no llenar de muchas diapositivas. Recuerden que solo van a tener 15 minutos y tiene que ser un poquito más interactivo el proceso. O sea,
decir, yo por acá, profe, es que yo encontré una página donde se construyen las series de tiempo y entonces usted dice, solo tiene que meter los datos. Mire, muchachos, ustedes entran aquí y meten los datos, y aquí, mire, ya les construyó una serie de tiempo. Por ejemplo, y eso hay cantidad de información, cantidad de cosas por hacer. ¿Listo? Entonces, eso que quede claro. Sin embargo, les voy a compartir el link para que ustedes pero se los comparto de una vez aquí por el Messenger de acá. Ahí está. Ahí encuentran directamente la plantilla de PowerPoint. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? ¿Quedó clara tu duda, Karen? Sí, señor, gracias. Vale. ¿Alguna otra inquietud? Bueno. Entonces, no siendo más, muchachos, muchísimas gracias. Buena noche, feliz fin de semana y nos vemos el próximo martes. Muy puntuales, por favor, muy puntuales porque arrancamos a las 4 de la tarde en punto. Mentiras, a las 8 de la noche. Estoy confundido con el otro grupo. A las 8. Cierto que con ustedes tenemos clase de 8 a 10. ¿Listo? Muchas gracias y hasta luego. Bueno, profe, hasta luego, gracias. Vale, Wilson, chao. Chao, Lisbeth. Chao, Lorena. Lorna, perdón. Yo siempre confundo. Bueno.